las 4 y vamos a continuar. Lo vamos a intentar hacer ágil para recuperar ese tiempo, porque todavía quedan muchas voces por escuchar. Para seguir aprendiendo, para seguir transformando la igualdad en el deporte. Así se llama la siguiente mesa redonda. La va a moderar Jaione Izaguirre, directora del Centro Deportivo Egalac, licenciada en Ciencias de la Actividad Físico y Deporte por la UPV, posgrado en Gestión de Instalaciones Deportivas por la Universidad de Mondragón, socia de la empresa Egoki Sport, a su vez de la empresa Kirola eta Gaitasuna, empresa que gestiona el Centro Deportivo Egalac desde sus inicios hace 13 años. Jaione, cuando quieras. A ver si le ponen bien el micro. ¿Vai? No le escuchamos a Jaione. Enseguida. Bai, entzuten da, ez? Bai, orain bai. Bueno, egun denoi, mi esker etortzeagatik, mi esker antolatzaileei ere, kongreso hau gurera aurten Donostira ekartzeagatik. Bueno, la mesa en la que estamos hoy, transformando la igualdad en el deporte, os quiero presentar a las participantes. Aquí a mi izquierda está Marta Arce Paino. Marta Arce Paino es una deportista paralímpica de la modalidad de judo para personas con discapacidad visual. Ha participado en 5 Juegos Paralímpicos. Tras un parón en su carrera deportiva para ser madre de 3 hijos, regresó en Tokio 2020 con un 5º puesto. Medallista paralímpica de judo, plata en Atenas y Pekín, bronce en Londres y París, abanderada en París 2024 y más de 30 medallas en competiciones internacionales. En el ámbito profesional es fisioterapeuta, con 20 años de experiencia y conferenciante. Buenos días, Marta, y bienvenida. Muy buenos días. Os presento también a Naya Zudaire Borrezo, nadadora guipuzcoana, 21 años, ha competido en 2 Juegos Paralímpicos, estudia ADE, tiene una lesión medular desde los 15 meses de edad, sobrevenida por una intervención quirúrgica. Su vínculo con el medio acuático fue desde temprana edad, con el objetivo de rehabilitación, pero su talento para este medio hizo que destacara muy joven y a los 8 años comenzó en el Club Bruntzaldea en inclusión. A los 12 años entró en el equipo Promesas y a los 14 ya estaba en la selección absoluta. 2 cuartos puestos en Tokio 2020, 4 diplomas paralímpicos en París 2024 y acaba de regresar del Mundial de Singapur con 2 bronces, 100 braza y 400 libres. Oro en el relevo 4x100 estilos. Egun on Naya eta ongi etorria. Kaixo. Tenemos también a Ruth Gómez Álvarez. La tenemos por videoconferencia. Hola, Ruth. La estamos viendo. Hola, buenos días. Hola, Ruth, buenos días. Te voy a presentar, ¿vale? Muy Ruth bien. es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, licenciada también en ADE, entrenadora superior de triatlón, natación, pentatlón moderno, entrenadora de natación adaptada, jueza internacional pentatlón moderno, clasificadora de categorías discapacidad en pentatlón moderno, más de 30 años dedicada al entrenamiento de triatlón, natación y gestión de clubes. Exjugadora de baloncesto, triatleta de larga distancia, con 11 Ironmans en numerosos títulos nacionales e internacionales. Estamos cansando. Pentatleta en activo con varios podiums en campeonatos de España. Ruth es la responsable para pentatlón en España. Ha desarrollado los reglamentos para adaptar el deporte a todas las discapacidades. Es fundadora del Club Pentatlón Triatlón Oviedo, que tiene personas con discapacidad empezando a competir en parapentatlón. Buenos días, Ruth, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y tenemos una sorpresa. Hay una deportista que ha querido participar también en el Congreso, estar presente de alguna manera, aunque por su apretada agenda no ha podido venir. Y nos ha dejado un vídeo. Damos paso al vídeo. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando muchísimo de este Congreso Mujeres y Deporte que está teniendo lugar en Donostia, con un excelente programa. Me hubiera gustado muchísimo poder estar ahí, pero no me ha sido posible por razones de agenda.
Así que no quería perder la oportunidad de mandaros un pequeño vídeo contándoos lo que ha supuesto el deporte para mí. Yo tengo una discapacidad visual derivada del albinismo muy grave de nacimiento y también de una neuropatía óptica bilateral severa. Y bueno, tengo que decir que conocí el deporte de casualidad, ya que en mi familia no existe ninguna tradición deportiva, pero no por ello mis padres dejaron de comprender que realizar actividad física era muy importante en la infancia, tanto para mi hermana mayor como para mí. Y comenzamos pues con los típicos cursos de la piscina para aprender a nadar, ya que ellos no sabían y querían que nosotras supiéramos desenvolvernos mínimamente por si algún momento en nuestras vacaciones pues teníamos algún tipo de urgencia y ellos no nos podían ayudar. Luego, ya con 10 años, tuve mi primera experiencia en competición, en este caso en unos Juegos Escolares de la ONCE, para niños y niñas con discapacidad visual de toda España, y participé en las pruebas de 800 metros, 60 metros y salto de longitud. Para mí, aunque ya han pasado muchos años, pues en concreto casi 28, supuso un antes y un después en mi vida, ya que me abrió una puerta, la del deporte, que me dio acceso al lugar donde más igual me he sentido siempre a los demás y donde siempre se me ha juzgado por mis capacidades y no por aquellas cosas que debido a mi discapacidad no puedo hacer. He podido conocer a muchísimas personas con circunstancias y realidades muy diferentes. He podido viajar a muchos lugares, aprender, creo que valores muy importantes para la vida, sobre todo el esfuerzo diario y la disciplina, que creo que son los que nos permiten tener más papeletas para alcanzar nuestras metas, y creo que es una de las mejores escuelas que se puede tener. A lo largo de mi vida, las dificultades más grandes que haya podido encontrar han sido a la hora de encontrar grupos de entrenamiento o entrenadores que tuviesen formación para entrenar a una deportista ciega, y creo que eso es lo que más destacaría. Me parece que poco a poco se dan dando pasos muy importantes, y aunque es difícil que toda la gente pueda tener la formación necesaria para entrenar a deportistas con discapacidad, lo esencial y la prioridad es tener una mente abierta para poder entender que hay deportistas con necesidades diferentes. Y bueno, esto es quizás lo que a grandes rasgos os quería transmitir, y aprovecho la ocasión para mandaros un saludo. ¡Chao! Bueno, muchas gracias, Susana, por tu vídeo. Yo, bueno, cuando me pidieron que moderase esta mesa, bueno, pues el título Transformando la igualdad en el deporte, quise pensar qué me sugiere, ¿vale? ¿Qué me sugiere este título? Y bueno, quiero compartir con vosotras esta reflexión. Para mí sugiere un proceso activo de cambio, no solo una declaración de intenciones, no solo una elaboración de protocolos, de planes de igualdad, sino una intervención real. El deporte, en todas sus vertientes, bien como deportistas, entrenadoras, árbitras, juezas, gestoras, directivas, empresarias, presidentas, miembros del Consejo de Administración, técnicas municipales o políticas, siguen siendo espacios masculinizados, con desigualdades de recursos, de oportunidades, de visibilidad y de salarios. Los porcentajes de participación femenina en todos los estamentos relacionados con el deporte y la actividad física así lo reflejan. La transformación en el deporte, como todo en el conjunto de la sociedad, requieren de cambios profundos que abarquen nuevas políticas públicas desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito educativo, desde la cultura, desde el tejido empresarial, desde los puestos de poder, donde en todos estos espacios están ocupados mayoritariamente por hombres blancos de cierta edad. Creo firmemente que, por una parte, tiene que haber un cambio generacional, dar paso a nuevas generaciones de jóvenes y jóvenes que están preparadas para asumir con responsabilidad y profesionalidad los cargos. Señores, empezad a ceder los privilegios que tenéis por ser hombres blancos. Esos privilegios que lleváis décadas disfrutando. Y mujeres,
empecemos a ocupar puestos de responsabilidad de donde podamos implantar nuevas políticas y podamos hacer palanca para una transformación real. Incluir la perspectiva de género y los valores del feminismo para tener una sociedad mucho más tolerante, inclusiva, respetuosa y diversa. Esto es una anécdota. Hace unos años, en una ponencia sobre igualdad que organizó ASPEG y la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Guipúzcoa, se habló sobre una investigación que se hizo sobre el talento, de cómo está dividido el talento, ¿no? Y el talento estaba dividido a partes iguales entre hombres y mujeres al 50%. Si es así, en el resultado analizaron que los cargos de responsabilidad de direcciones, CEOs, consejos de administración, empresarios… espera que me estoy perdiendo, ¿vale? Quiero decir, si llegan al vértice de la pirámide del poder los hombres con talento, o sea, quiero decir, al poder están llegando el 50% de los hombres con talento y mediocres. El otro 50. Claro, el otro 50 es mediocre. Entonces se está perdiendo el talento femenino, con lo que estamos perdiendo como sociedad. En esta falta de igualdad hay que tener en cuenta el enfoque interseccional, que hay personas que están interseccionadas por más de un factor, como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, la clase social o la edad. Hoy, en esta mesa redonda, vamos a tener a mujeres que están transformando la igualdad en el deporte, que han superado barreras físicas, sociales, culturales y que son parte activa de esa transformación. Buenos días. A las 3, ¿vale? La pregunta va para las 3. Me gustaría que nos contarais cuál es cómo empezasteis en el mundo deportivo, cuáles fueron esos primeros años, vuestra trayectoria personal y deportiva. Entonces, un poco para conocer vuestra historia, ¿vale? Pues Marta, como quieras. Ok, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a compartir un poquito mi experiencia. Me ha encantado lo que has dicho, que estamos transformando. Yo creo que nuestro camino de transformación consiste en no rendirnos y en seguir ahí a pico y pala. Y con eso, con estar, yo creo que bueno, a mí me gustaría hacer más que estar, ¿no? Y que poder estar aquí, poder realmente cambiar las cosas, pero sigue estando todos esos estamentos tan altos a los que no llegamos. Bueno, yo comparto patología con Susana Rodríguez Gacio, con el albinismo y con la pérdida grave de visión, pero bueno, pues la discapacidad para mí es eso que hace que hagas las cosas que hagas las cosas de otra manera y llegas al mismo sitio. Pero al mismo tiempo está completa y totalmente condicionada por el entorno, ¿no? Y el entorno de Susana y el mío son entornos completamente distintos y yo pues no tuve acceso al deporte durante la infancia ni durante la adolescencia. Y esto pues ha hecho que haya tenido siempre pues una motricidad muy limitada, no solo porque las personas con discapacidad visual tengamos muy condicionada nuestra motricidad, necesitamos una estimulación extra, ¿no? Para poder conseguir el mismo movimiento que hacen los demás, porque la mayor parte de los gestos deportivos y de las cosas se aprenden por imitación y yo esa capacidad pues no la tengo, no puedo imitar movimientos, puedo intuir algo, pero realmente es muy complejo, ¿no? Y por falta quizás de… Bueno, ahí volvemos otra vez al principio, ¿no? Que estaban hablando en la mesa anterior. Yo cuando tenía 15 años, que ya sabía que tenía discapacidad visual, cosa que no entendía hasta bien mayor, ¿no? No tenía ningún referente, absolutamente ninguno, ni de deporte paralímpico, ni mucho menos de deporte femenino paralímpico. Eso no existía. Para mí el deporte paralímpico era baloncesto en silla de ruedas, porque era lo que alguna vez salía en televisión muy de vez en cuando. Yo creo que quizás alguna escena que pudiera haber en el 92 con motivo de los Juegos Paralímpicos que se disputaron en Barcelona, pero realmente no tenía ningún acceso, ¿no? Y en las clases de educación física, como no podía ser de otra manera, pues ahí estaba yo sentada en un banco
custodiando relojes y gafas de los compañeros. Es un trabajo súper importante que alguien tiene que hacer, porque un balón podría despistarse y es mejor que lo pares tú con tu cara que las gafas y los relojes de los chavales. Entonces, bueno, pues imagínate mi contacto con el deporte, qué caos, ¿no? Entonces crecí sintiéndome una persona torpe y que además tenía atribuida la etiqueta de ser vaga, que me habían colocado porque no corría. Claro, es cuando tú tienes una discapacidad visual parcial, como es mi caso, ¿no? Que tengo un resto visual, y te manejas en el limbo entre que ves y no ves, y además nos vamos pues casi 50 años para atrás, y no hay tanta información como ahora, pues esta niña que fíjate que no hace esto, no hace aquello, pero mira, ahora parece que ve, entonces no se sabe muy bien. Es que es una cara dura y le echan morro y solo ve lo que quiere y bueno, pues ese sinfín de cosas. Así que el acceso fue harto complicado y aunque esto parece una historia de abuela cebolleta y mi entorno pudo tener mucha relevancia a la hora de no tener acceso al deporte, no tener acceso al deporte es un problema compartido en el mundo de la discapacidad, ¿no? Es el principal problema que te podemos tener. Y bueno, pues cuando empecé a estudiar fisioterapia en la escuela de la ONCE, conocí gente que hacía judo y lo probé por primera vez y era la primera vez que estaba en un entorno totalmente inclusivo, que hacía judo en un club de barrio, en un club del Instituto Municipal de Deportes, y tenía otro compañero que fue mi inspiración, que era ciego total y que hacía judo, iba a decir una barbaridad, súper bien. Y pues para mí fue, bueno, pues este chaval que además no ve nada, yo me comparaba, pues si él es capaz de hacer esto, yo tengo que poder, ¿no? Tengo que quitarme esas no puedos y todas esas limitaciones que yo también me pongo, porque en toda mi vida no he encontrado nada que pudiera hacer igual que los demás. Todas esas barreras de las que parece que no, es que tienes que luchar contra tus propios límites. No, perdona. Los límites primero me los has puesto tú. Ahora yo tengo que luchar contra ellos, efectivamente, porque me he creído toda la mierda, todas las mentiras que me has ido convenciendo, ¿no? De que no puedo. Bueno, no puedo, claro, como no lo puedo hacer igual que los normalitos, pero sí lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Y el judo para mí pues fue una auténtica salvación, porque yo me sentía una persona incompetente y el judo me regaló por primera vez la sensación de competencia. Entreno y mejoro. Y esto era algo que yo no había experimentado en ningún área nunca. Todo lo hacía a un nivel, ¿no? Yo creo que me sentía una ciudadana de segunda en toda regla. Y todavía no me había dado cuenta de que encima era chica. Eso viene después, ¿no? Y la verdad es que no he sido capaz nunca de dejarlo. Me he retirado siempre después de los juegos, digo que me voy, pero yo creo que es porque me preguntan 2 meses antes que estás ya, que no puedes más. Y no, estoy en cuanto acabe lo dejo, pero luego se me pasa. Marta, luego igual profundizamos en la etapa esa más de rendimiento, ¿vale? Le quiero preguntar a Naya también un poco cuáles fueron sus inicios, porque hay una diferencia de edad. Entonces, bueno, a ver si este salto generacional pues ha hecho que se mejoren las estructuras y que la experiencia de Naya pues haya podido ser otra. No sé. Naya, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, yo, como te has dicho antes, tengo una discapacidad sobrevenida, por lo que desde el minuto cero mis padres intentaron pues buscar métodos para rehabilitar, para poder conseguir un poco recuperar, no sé si las capacidades que tenía antes, un poco intentar pues tener como oportunidades. Entonces yo empecé pues eso, en rehabilitación en Aspace y hacía de todo, pero también nadaba. Entonces pues fui probando y en 2012 entré en un club con gente sin discapacidad. Nadaba con gente que era más pequeña que yo, porque claramente con 8 años todavía pues no me podía defender tanto, entonces nadaba con gente más pequeña y pues iba a su ritmo. Y eso, desde el minuto cero intenté ser una más, intenté que... O sea, sí es verdad también que en el agua no sentía esa discapacidad o esa diferencia física. Entonces, desde el minuto cero, pues eso, intenté seguirles el ritmo. Soy un poco cabezota, entonces pues era una historia de orgullo de, venga, tengo que ir con ellas, tengo que conseguirlo. Y al final también tengo la suerte de tener una discapacidad que me permite estar dentro de un grupo con gente sin discapacidad en el cual les puedo seguir el ritmo, puedo entrenar con ellos y puedo ser... No es una más, porque sí lo soy una más con o sin discapacidad, pero estar en ese entorno y en el cual
pues, digamos que aportar o ser partícipe de ese grupo. Entonces, siempre ha sido mi entorno seguro, digamos, la natación, el agua, y gracias a él pues he conseguido un poco construir mi propio camino y ser, pues eso, partícipe de dos comunidades, digamos, la de la natación y la natación paralímpica. Entonces, sí, o sea, Naya, en tu caso al final fue posible ese trabajo en inclusión, ¿no? Por lo que cuentas. Entonces, pero bueno, hay muchas mujeres, muchas niñas que no pueden estar en inclusión y que, bueno, pues hay que darles otras herramientas, otros grupos, otras estructuras para que se puedan iniciar en la actividad física y en el deporte. Sí, hombre, evidentemente yo al final en natación soy de las categorías más altas de discapacidad, entonces eso me permite pues estar en un grupo en el cual la gente con la que entreno no tiene discapacidad, en la que puedo terminar un entreno de los metros que sean y no tengo que estar pensando, no, por mi discapacidad, igual todos estos metros, este tipo de entreno no lo puedo terminar. O sea, evidentemente hay compañeras de selección que sí tienen, o sea, sí pueden nadar y sí pueden entrenar, pero no pueden entrenar dentro de un grupo de convencional porque no sería inclusivo para ellas. Para ellas, en su caso, inclusión es poder tener un entorno en el cual pues igual sea un 1 a 1 de un entrenador para una nadadora, para tener su calle, porque claro, si no, no tiene una manera esa persona de poder rendir y de poder entrenar. Entonces, cada caso es un mundo, pero desde mi caso, pues al final tengo la posibilidad de hacerlo así. Vale, Naya, ¿tú tuviste la oportunidad de haber probado otras disciplinas deportivas? ¿Tuviste esa oportunidad? ¿O en tu caso viste muy claro que tenías ese talento o te sentías muy cómoda en el agua y seguiste esa trayectoria? ¿Tuviste la oportunidad de hacer otros deportes? A ver, yo tengo el recuerdo que entre Aspace y entrar al club de natación convencional Voluntat de Icate, sí tuve como una etapa en la cual hacía más cosas que nadar. O sea, iba como a una especie de rehabilitación y me acuerdo que estábamos en una sala y jugábamos con pelotas y así, o sea, pero no, o sea, probar lo que es como hice natación de entrenar, no. Sí es verdad que igual pues el Aita me hacía andar en bici, nos íbamos a andar en bici, también probé patines, pero bueno, nada, o sea, como en el agua no me sentía en ningún lado, entonces al final también ya era una sensación propia. O sea, yo creo que si hubiera querido probar y hubiera querido hacer, no hubiera tenido ninguna traba, por lo menos en casa, de venga, prueba y prueba error, al final de todos aprendes. Sí. Yo tengo una anécdota que la semana pasada cuando hablé con Naya se la conté porque es algo que como que tenía pendiente con Naya. Hace, no sé si 15 años, 14 años, yo trabajaba en la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado y era coordinadora del programa de multideporte adaptado. Y un día me pasé por las piscinas para ver a los niños y las niñas y vi a Naya, que tenía unos 7 años, y me quedé impresionada por el talento que tenía para nadar. O sea, era una pasada, era qué manera de deslizarse y de flotar por encima del agua, ¿no? Entonces recuerdo que hablé con su mamá y le dije, mira, sin más, o sea, que esta niña podría tener un recorrido deportivo, pero ahí ya, pues vosotras lo que os apetezca hacer, ¿no? Pero sí tenía un talento especial para la natación. Ruth, hola, buenas. Ruth, esta pregunta, bueno, si quieres nos cuentas también cómo es tus inicios en el deporte, ¿vale? Pero luego te voy a dar paso a que nos expliques un poco pues cómo ha sido ese desarrollo de la normativa para el pentatlón y cómo nace, o sea, cómo nace esa inquietud tuya por estar con grupos de niños y niñas con discapacidad. Por donde quieras empezar, Ruth. Vale, buenos días. Bueno, yo no me voy a extender mucho en mi trayectoria deportiva porque además ya la has presentado tú. No soy olímpica como mis compañeras, no tengo discapacidad y os preguntaréis, bueno, entonces, ¿qué hace aquí? Bueno, yo creo que un poco en mí se solapan varios temas que tienen mucho que ver en este congreso. Uno es, bueno, soy mujer, otro es, soy deportista, otro es soy entrenadora y otro es estoy abriendo barreras importantes por la discapacidad. Entonces, bueno, en todo este contexto, muy brevemente, pues soy deportista de toda la vida, ¿no? Yo siempre intento resumirlo en que salí corriendo del paritorio. Nada más nacer,
sin apenas saber andar, pues tengo fotos de mi infancia en un tacatá en las pistas de atletismo del INEF de Madrid. Y a partir de ahí, pues toda mi infancia se desarrolló en un ambiente deportivo. Luego, por mi altura, porque soy alta, pues sin ninguna intención en concreto, pero me cogieron en baloncesto en el cole, pues parece ser que no se me dio mal y pasé como 13, 14 años jugando al baloncesto ya en equipos de más nivel, como el Tintoretto, Estudiantes de aquella época, y yo siempre lo solapaba. Aparte, tengo una gran necesidad de gasto energético y de deporte de resistencia, y yo solapaba siempre mi baloncesto pues con irme yo por ahí a correr kilometradas que no venían a cuento para una niña a lo mejor de 9, 10 años por mi cuenta. De ahí desemboqué otras casualidades de la vida en el triatlón. Destaqué, me focalicé un montón en el deporte de larga resistencia, de larga distancia, en los Ironman, realizando 11 Ironman, ganando algunos y, bueno, compaginándolo con un montón de disciplinas dentro del triatlón y con un montón de títulos a nivel nacional, internacional. Todo esto siempre solapado con mi faceta laboral de entrenadora. Estudié como una primera carrera Administración y Dirección de Empresas, que no fue mi destino laboral porque no estoy hecha para estar en una oficina. Estudié luego Ciencias de la Actividad Física y Deporte, y a partir de ahí, pues mi vida desde hace más de 30 años ha sido siempre un 24 horas compaginado de mi vida deportiva con mi vida laboral de entrenadora. Y en esa vida laboral de entrenadora, pues he estado entrenando sobre todo triatlón la mayor parte de los años a todas las edades, desde escuelas, adolescentes, adultos, deporte base, deporte salud, deporte de alto rendimiento. Y en los últimos años empecé también mi faceta como deportista y como entrenadora a focalizarme en el pentatlón, que es un deporte mucho más minoritario y mucho menos conocido. Y ahí es donde he empezado a desarrollar lo que es el tema de enfocar mi parte laboral, que al final es una pasión, es donde se traduce una pasión personal que yo tenía ahí latente y nunca desarrollada en la discapacidad. Empecé a ofrecer mis sesiones de pentatlón a niños, niños adolescentes con diferentes discapacidades. Empecé sobre todo con síndrome de Down y empecé a decirles, ¿por qué no probamos una sesión de láser run, a ver si os gusta, que es muy entretenida? Y cuajó muy bien, les encantó. Simultáneamente los padres me transmitían, por favor, Ruth, intenta sacar algo para estos críos, que las personas, las familias con hijos con cualquier tipo de discapacidad, pues no tenemos la misma oferta deportiva que los niños convencionales. Entonces, así arranqué hace 3 años, fui ofreciendo actividades. Organicé también un primer evento en conjunto con Reino Unido, que es un país ahora mismo pionero en la discapacidad y pentatlón moderno. Lo organicé aquí en España, siendo el primero. Y bueno, con todo eso fui abriendo puertas. Y bueno, como bien dice este congreso, cambiando reglas. Lo primero que tuve que hacer es cambiar lo que se estaba haciendo, aunque no estaba reconocido ni aprobado en ningún sitio. Y a fuerza de ir cambiando esas reglas, a fuerza de hacer ese movimiento, a fuerza de crear esos deportistas que antes no existían, esas actividades, esas sesiones, pues afortunadamente en el 2025, este año en que estamos, pues conseguí que la Federación Española de Pentatlón Moderno reconociera por primera vez en sus estatutos la práctica del parapentatlón, y he desarrollado 2 reglamentos para 2 de las especialidades de pentatlón, y hemos podido acudir a los 2 primeros campeonatos de España de parapentatlón con los deportistas, lo cual, bueno, es un hito histórico, son pasos muy importantes que estamos dando y que seguimos en ello, y en el 2026 va a ser incluso mejor. Muy bien, pues felicidades por eso, Ruth. Gracias. Continuamos. Sí, aplausos. En vuestras trayectorias, ¿no?, como olímpicas que sois, ¿qué barreras habéis tenido? ¿Qué barreras físicas, mentales, sociales, culturales
os habéis encontrado como mujer, deportistas y con discapacidad? Esa doble discriminación que hablábamos también ayer, ¿qué barreras habéis tenido? Pues yo por lo menos en un primer momento no he tenido una sensación, al empezar a hacer deporte a nivel federativo, no tuve nunca una sensación de discriminación por discapacidad, ni tampoco por ser mujer, ahí lo entrecomillo un poquito, porque la ONCE sigue teniendo, ¿no?, una estructura muy potente, y yo creo que somos un perfil de deportista, el deportista con discapacidad visual, que está muy amparado, ¿no? Tenemos acceso al deporte desde más temprano, si tienes contacto con la ONCE, claro. Y entonces pues esto hace que sea más fácil para nosotros, ¿no? Está más estructurado. Y entonces cuando empecé a hacer judo con la Federación de Deportes para Ciegos, empezaron a convocarme a concentraciones y a campeonatos, y la verdad es que estaba muy bien organizado, ¿no? Era muy fácil, ¿no? Y cuando digo entre comillas la discriminación por ser mujer, bueno, yo creo que es que como se vivía el deporte hace casi 30 años, qué horror. Pues no tiene nada que ver con ahora. Yo pues lo noto, ¿no? Cuando ves, es que han dicho a fregar y se monta un pollo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque sí. Es impensable e inaudito, ¿no? Pues hace 30 años tenías encima que reírles las gracias, ¿no? ¿Sabes? Porque era una situación totalmente diferente y era, chicas, vamos, hoy qué culito se os va a poner y no sé cuántos. Y entonces, y no le dabas absolutamente ninguna importancia. Y ahora lo pienso y me echo las manos a la cabeza. Sí, estaba normalizado. Esas conductas tenemos normalizadas. Normalizadísimo, pero ahora ya obviamente eso ha cambiado, ha mejorado. Y yo creo que el acceso al deporte para las personas con discapacidad, a mi entender, incluso igual cuando se implemente la nueva ley del deporte del 2022, la cosa cambia, pero ahora mismo yo creo que el acceso sigue siendo igual de complicado para las personas con discapacidad que lo era entonces, porque es verdad que en discapacidad visual es más sencillo, pero en el momento en el que tengan que intervenir cualquier tipo de cachivache, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Y entonces yo sí creo que hay muchas barreras y que todavía nos queda una barbaridad por andar, ¿no? El acceso al deporte en la infancia no existe. Y yo la verdad es que estoy muy contenta, ¿no?, de la carrera que he tenido, y a lo largo de mi carrera deportiva sí he notado discriminación por ser mujer. En el ciclo de Tokio ya no había ninguna chica y dices, ¿qué ha pasado con el equipo tan bonito que teníamos y con tantas mujeres, ¿no? Y aquí no hay nadie. De hecho, yo cuando me reenganché para los Juegos de Tokio lo hice con la idea de seguir siendo referente. Digo, quiero guardar el hueco para que las niñas puedan ver que hay algo más, perdóname, que natación y atletismo. Venga, ¿sabes? Porque es muy fácil meter a la gente, no requiere casi... es más accesible, ¿no? Hay piscinas casi en todas partes, es más complicado, ¿no?, que haya una clase de judo y que además el profesor esté dispuesto a tener alumnos con discapacidad, que sigue siendo un problema, ¿no? Y pues dije, yo no quiero que esto se quede desierto. En Atenas llevábamos un equipo completo de chicas y ahora no hay nadie, y la que va a ir soy yo, ¿no?, que encima tengo más años, o sea, estoy aquí desde que los dinosaurios poblaban la Tierra, y luego, pues, barreras. Mi campeonato, vamos, la final de Tokio que salió en televisión, pues la persona que la estaba narrando decía, ahora se están revolcando por el suelo. Ya. Ya, nivel técnico alucinante. Eso sí, le dio tiempo a decir 3 veces que yo le doblaba la edad a la otra en un combate que duró 1 minuto 20, ¿sabes? Dices, ¿Dónde ponemos el foco, no? ¿Dónde ponemos el foco? Sí. Naya, ¿qué nos puedes contar? Desde tu visión es otra. Claro, es que mi visión al final, yo llevo solo 2 juegos, tengo 21 años, entonces yo creo que sí he crecido un poco más en el privilegio de que el deporte paralímpico ha mejorado mucho y ha avanzado mucho, sobre todo a nivel profesionalización. Al final yo creo que la capacidad que tengo yo de dedicarme a esto ahora no es la que tenían pues Richard Rives, Sara Carracelas hace 20 años. Entonces eso a mí me ha abierto mucho, las puertas, porque al final desde el momento en el que fui internacional tuve un poco el cuidado del Comité Paralímpico, tuve el servicio médico, tuve unas facilidades desde que empecé. Y sí es verdad que también, mis padres, mi entorno siempre me ha ayudado
a probar, a hacer las cosas, y yo creo que eso pues me ha hecho como que sea más fácil. O sea, no tengo una sensación de que empezar en el deporte, de que probar la natación y de que empezar en el deporte paralímpico fuera algo difícil. Fue algo como muy natural que fue surgiendo, porque yo empecé en natación convencional, estuve 2 años y luego empecé en natación paralímpica. O sea, la oportunidad de natación paralímpica surgió más tarde. Entonces ha sido como un proceso para mí muy, muy sencillo. O sea, no te diría que he tenido barreras, porque bueno, al final la natación no es natación femenina y natación masculina. O sea, es natación, estamos en un grupo todos juntos, las chicas y los chicos entrenamos lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces, igual el haber crecido en eso me ha hecho tener esa visión. Marta, una pregunta. Otro tema. ¿Qué pasa cuando las mujeres deportistas de vuestro nivel decidís que queréis ser mamás? ¿Cómo se vive todo ese momento, ese proceso? Pues yo, mira, te lo voy a contar ahora, pero también te voy a decir que Naya es que ha tenido mucha suerte, porque si ha podido entrenar con convencionales significa que es una crack, y entonces ha tenido acceso al Comité Paralímpico desde casi el principio de tu carrera. Que esto es complicado en otros deportes, y lo digo porque el acceso a las becas del Comité Paralímpico es muy complejo, porque los presupuestos, al ser de patrocinios privados, son más humildes, por decirlo de alguna forma, y el acceso a las becas es más restringido. Tienes que ser top para poder tener ayuda del comité, con lo cual ya eres deportista de élite antes de tener acceso, ¿no? Y con respecto a la maternidad, pues yo es que, claro, yo tengo un hijo de 16 años, entonces como era hace 16 años es completamente distinto a como es ahora, porque yo luego he sentido verdadera envidia sana, que quede bien claro, pues cuando he visto a personas como Eva Moral que llevan a su bebé a una concentración en Sierra Nevada. En mis tiempos, si yo hubiera dicho que me llevaba en 2009 a mi hijo a una concentración, me hubiera dicho, ¿qué dices, bonita? ¿Sabes? Sí, vete a tu casa. Entonces, para mí, yo creo que he tenido la suerte de compartir generación con Teresa Perales, que es una persona, pues una luchadora desde todas las perspectivas, y yo creo que tuve acceso al deporte después de ser madre, porque yo me retiré pensando que la maternidad y el deporte eran completamente incompatibles. Y punto. Y ya está, porque es que no había esa opción, ¿no? Al no ser profesional, nadie te garantiza una beca ni un recurso, pero Teresa tuvo un hijo a la vez que yo. Y yo creo que ella sí se planteó el pelearlo, ¿no? Yo en ese aspecto, pues creo que mi propia experiencia vital me ha convertido en una persona que tiene que luchar conscientemente con esa sensación de ser ciudadana de segunda. Entonces, cuando te dicen, no, es que no lo ves, pues te retiras a un ladito en lugar de decir, voy a pelear por esto. Yo creo que pude volver porque Teresa volvió, y al volver Teresa, pues yo me agarré también un poco a ese cambio de paradigma que hubo, que dicen, no, las mujeres que pueden volver al deporte y recuperas tu beca y puedes seguir, ¿no? Pero quizás si no lo hubiera hecho. Y a la vuelta de mis segundas maternidades, después de Río, pues ya con 3 hijos, bueno, pues sí que notas que la conciliación es complicada. Pero yo, como también es verdad que vengo de una conciliación permanente, porque no he podido, yo las becas las he cobrado a trocitos, a tramos, cuando me han correspondido, no siempre las he tenido, no siempre he tenido ayudas, siempre he conciliado con el trabajo, y conciliar con la maternidad, pues ya era hacer el pino con las orejas. Pero yo creo que cuando te acostumbras, una vez que te conviertes en un piojo resucitado de las reivindicaciones y de la lucha, pues dices, pues a lo mejor es verdad que no se puede hacer todo, pero lo vamos a intentar y ya nos estrellaremos, ¿no? Bueno, de hecho en Tokio pues tampoco conseguí resultados. Bueno, pues sí, es un 5º puesto, perdí un bronce, ¿vale? Pero no saqué medalla, ¿no? Que era el objetivo. Pero bueno, la verdad que contenta por haber conseguido llegar ahí, y en estos últimos que ya están un poco más crecidos en los Juegos de París, ha sido más fácil, pero bueno, es luchar permanentemente con la culpa de marcharte y estar dejando a tus hijos, que hoy en día, aunque se habla mucho de la corresponsabilidad, la mamá que accede a esa corresponsabilidad y la vive de verdad,
bueno, es juzgada porque el entorno no comparte esa idea. O sea, eso es para decirlo en voz alta, pero no para hacerlo en la realidad. Es como cuando dicen, no, los niños pueden hacer ballet. Luego ves a un niño en ballet. Porque los otros 3 que lo harían, sus padres no les van a apuntar nunca. Aunque ellos de boquilla digan que sí que lo harían, ¿no? O cuando se les regala una muñeca, pero luego el padre la aparta un poco, por si acaso, ¿sabes? Y eso sigue pasando y es una realidad. Totalmente de acuerdo. Mirando un poco hacia el futuro, primero, ¿qué mensaje les daríais a las nuevas generaciones de niñas y de mujeres para llegar hasta donde habéis llegado vosotras o donde todavía Naya está en ese proceso? ¿Qué mensaje les daríais? No sé. Sí, a las dos. Si es que estoy hablando tanto, Naya. No, joder, a ver, al final que el deporte, o sea, para mí, o sea, es vida al final, probar, intentar probar de todo y hacer un poco tu camino, pero bueno, disfrutarlo y hacerlo, pues eso, sobre todo tuyo, que sea algo tuyo, un proceso propio, e intentar no escuchar al entorno, intentar, o sea, que te ayuden, pero que te apoyen también. Es que el mensaje se lo mandaría al entorno más que a las chavalas. Que necesitamos que se quiten muchas barreras. Mira, de decir un dato. ¿Qué hay que cambiar? O sea, ¿qué cosas tienen que cambiar? Hay que cambiarlo para todo. El acceso de las niñas con discapacidad y las mujeres con discapacidad aumente. ¿Qué cosas hay que cambiar? Pues mira, yo eso no te lo sé decir, porque de hecho hay mucha gente que tiene los datos y no saben cuál es exactamente la razón. Yo creo que hay un problema de falta de acceso, es decir, que tus instalaciones, porque claro, cuando no usas silla de ruedas, el acceso es mucho más fácil. Entonces, no tiene las mismas limitaciones. Yo no tengo las mismas limitaciones que un chaval que todavía no está ni siquiera, está en ese proceso en el que desarrollándose todavía no sabe ni la discapacidad exactamente que tiene, ¿no? Pero que tiene una alteración física y esto supone que necesitas un montón de material que es muy caro para un niño que pega un estirón y ya no le vale al día siguiente, no hay acceso a material. Eso es un problema, ¿no? Luego falta formación en un polideportivo municipal. Normalmente, muchas veces, intentan darte largas y que no vayas allí, porque no saben qué hacer contigo. Esto es otro problema. Y los datos están ahí. Mira, en España hay 4 millones de personas con discapacidad, de los cuales un 60% son mujeres. De las licencias deportivas, de ese 4 millones, solo un 1% tiene licencia deportiva. Pero es que solo el 25% de las licencias son femeninas. ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no hacen deportes? Que no se hacen estudios. Y en el fondo a veces parece que es que, claro, es que no le importa a nadie. A veces cuando es la sensación que te queda, ¿no? Bueno, pues si no estás ahí exigiendo entre la mujer con discapacidad, que no se conforme, que exija, que no deje que el mundo la haga pequeña, porque es que el mundo te va haciendo pequeño. Si tú vas a tu polideportivo, no tenemos nada para ti, pues si no tienes un entorno potente, te lo crees y te das la vuelta y te vas a tu casa y dices, bueno, es que no había nada para mí. Bueno, pero ahí las políticas públicas son las que tienen que generar esas estructuras. Claro, ¿no? Las políticas públicas tienen que hacer que las leyes de igualdad sean de una igualdad real, ¿no? Sí, porque la ley del deporte es el que lo recoge, lo refleja. Claro, pero ahora hay que convertirlo en hechos, porque las leyes están fenomenal, pero luego hay que hacer que eso sea verdad. Y por ti no van a tirar las puertas de tu polideportivo municipal. ¿Os encontráis instalaciones, cuando os movéis vosotras en otros municipios, os encontráis instalaciones accesibles, programas de deporte adaptado? ¿Qué os encontráis cuando os movéis, que vosotros os habéis movido por el mundo? ¿Qué os encontráis? ¿Cuál es el nivel de accesibilidad en las ciudades, en los polideportivos? Es que claro, es lo que ha dicho Marta, al final el atletismo y la natación son como 2 deportes un poco a los que la gente con discapacidad tira más. Entonces, justo en mi caso es que se ve mucho el movimiento, se ve, o sea, yo todos los campeonatos que he ido, sí es verdad que igual algún campeonato ha habido problemas con temas tensor, pero o sea, al final es un fallo logístico, pero en todos los sitios a los que he ido hay un club de natación adaptado, hay gente con una discapacidad, la cual pues entrena en un grupo de gente sin discapacidad. O sea, la natación al final yo creo que da la casualidad que es un deporte que te permite un poco
incluir a la gente y que la gente pues coja el ritmo o entre en la rueda muy fácil, porque al final una piscina por lo general no suele tener tantas barreras arquitectónicas. Pero es que es eso, al final también si un campeonato tiene la capacidad para organizarlo y para acoger a tanta gente es porque está acostumbrada y preparada en su día a día. Bueno, hace poquito han tenido el campeonato paramilitar que te tronchas de risa. Han hecho un campeonato de atletismo en silla de ruedas y los han metido en un albergue con escaleras en las entradas de todas las habitaciones, porque no se han parado a pensarlo, ¿no? Estaba ahí con un chaval que compite que hace, pues eso, handbike y así fueron, y te quedas muerto. Sí, una vez nos pasó en no podemos Italia, entrar. ¿A ver? por lo general, los hoteles y todo está bien pensado, no sé. Vale, esto a todas. Ruth, para ti también. ¿Cómo veis el deporte adaptado femenino dentro de 10-15 años? De hecho, en tu disciplina acaba de empezar. Entonces, ¿cómo lo proyectáis? ¿Cómo lo veis dentro de 10-15 años? Y que en términos de todo, de igualdad, inclusión, de oportunidades, de porcentajes de participación, ¿cómo veis ese deporte femenino adaptado dentro de 15 años? Bueno, pues yo en mi caso, como estamos empezando, porque el pentatlón moderno en sí, no solo hablando de discapacidad, es un deporte minoritario con un largo recorrido de crecimiento y más aún en el tema de discapacidad, que acabo de abrir yo, por decirlo de alguna manera, el melón. Entonces, todo el recorrido que tenemos es impresionante. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, en este primer año, los únicos deportistas con discapacidad con licencia federados en pentatlón en España son los que tengo yo en el club, y ahora mismo pues podemos ser fácilmente 15-20 y para el 1 de enero 2026 pues a lo mejor somos 30 y algo. Entonces, claro, el crecimiento yo creo y espero y deseo que vaya a ser exponencial. Una vez que hemos abierto, tiene que seguir esto creciendo. Y ya no solo los deportistas que tengo yo, mi intención es a lo largo de todas las comunidades autónomas de España, y desde aquí hago un llamamiento a vosotras y a todo el mundo que nos esté escuchando. Cualquier deportista con discapacidad que quiera probar esta disciplina, que se ponga en contacto conmigo, que lo que queremos es dar la oportunidad a todas las personas de que puedan practicar deporte, sea cual sea, y si es el que trabajo yo, en este caso el pentatlón moderno, y queréis darle esa oportunidad, pues de eso se trata. Entonces el recorrido pues tiene que ser de crecer, y si este año pasado, 2025, hemos conseguido hacer los 2 primeros campeonatos de España, bueno, yo os aseguro que este año todo el calendario nacional de todos los campeonatos de España, de las 5 especialidades que hay de pentatlón, se van a llevar a cabo junto con su modalidad de paras, ¿no? Entonces, seguro que vamos a crecer y van a aumentar los participantes. Gracias. ¿Cómo lo veis vosotras? De aquí a 15 años yo creo que se va a profesionalizar bastante en el lado de la mujer, porque al final lo que ha dicho Marta, ella hace 16 años, cuando quiso ser madre, se encontró con ciertas trabas y barreras, las cuales las deportistas que después de París han decidido ser madres puede que no se encuentren. O sea, yo creo que eso está mejorando mucho, la conciliación es algo que... Es que lo que ha dicho ella, Eva Moral, que es una deportista de triatlón, yo también la vi en Sierra Nevada y la ves y es que es inspirador, porque tú la ves con su hija, con su marido, entrena, luego está con Carmen, que es su hija, y yo creo que eso es lo que más va a mejorar en el ámbito de la mujer, el entender que ser madre no supone el acabar tu carrera deportiva, ser madre supone una etapa más en tu carrera deportiva a la cual vas a poder llevar adelante. Yo creo que es algo que se está trabajando, se está haciendo, pero al final es porque ellas están abriendo el camino, lo abrieron hace 20 años con el deporte paralímpico y ahora lo están haciendo con la maternidad. Entonces yo creo que ese va a ser el mayor cambio, porque sí es verdad que, como he dicho antes, igual también es porque es la natación, pero estamos ya en un buen camino y hemos hecho un buen recorrido en lo que respecta a mujer y deporte y igualdad, pero ahora falta pues, el tema de la maternidad. Yo la verdad que hay una frase que se oye mucho, a la mesa anterior también la han utilizado porque es la frase, ¿no?
Hemos avanzado, pero falta mucho. Hemos avanzado, pero yo ya desespera. Llevo escuchando lo mismo 30 años. Hemos avanzado, pero falta. Digo, es que no llegamos nunca. Entonces, bueno, espero que en 15 años pues hayamos avanzado lo correspondiente a 15 años, a la velocidad a la que avanzan ahora las cosas, o sea, que sea muchísimo más de lo que se ha avanzado en los 15 anteriores. Y que sobre todo pues haya muchas niñas con discapacidad haciendo deporte. Pues sí, esperemos que sea así. Podemos abrir, no sé si hay... Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Pues sí, tenemos alguna pregunta directa. Lo que sí tengo que decir es que hay muchos agradecimientos por poner en valor, por hablar en inclusivo, por todo lo que estáis transmitiendo, pero hay preguntas concretas. A ver, empezamos por Naya. Naya preguntan, ¿cómo recuerdas la educación física del colegio? ¿La sentiste realmente adaptada a tus necesidades? ¿Y qué te hubiera gustado cambiar o qué era lo que realmente necesitabas? La educación física, pues yo creo que hasta segundo de la ESO hacía lo que podía. O sea, los profesores no estaban preparados no tenían como un plan B. O sea, era, pues igual, el día que íbamos a piscina flipaban conmigo, decían, joder, qué bien se mueve, qué bien lo hace, tal. Pero luego cuando había el pi, pues me hacían andar menos recorrido. O sea, intentaban adaptarlo, pero tampoco era, al final, si yo tengo movilidad reducida, pues igual no me tienes que poner a andar. Y luego ya, tercero o cuarto de la ESO, cuando ya empecé más, o sea, ya empecé a ir a campeonatos internacionales, pues tuve la oportunidad de poder, entre comillas, quitarme esa asignatura y así lo hice. Entonces, pues bueno, es que te voy a decir, o sea, tampoco... ¿Veis? Tampoco tengo un buen recuerdo, pero tampoco me ha marcado tanto como para exponerlo, pero bueno, eso, sí. O sea, al final también, no sé si estaban preparados o... ¿Cuántos años tienes, Naya? Yo 21. Fíjate, 30 años después todo sigue... ¿Qué decir? ¿Sabes? ¿Qué decir? Pero bueno... Bueno, queda todavía... Hacía deberes, ¿no? Tampoco pasa nada. Tenemos los 15, ahora. vamos a pensar en los 15 de delante. ¿No? O sea, queda todavía ponerse las pilas, mucha formación, también se hablaba ayer, ¿no? Mucha formación y de este ámbito también. Sí, o sea, yo como luego, por ejemplo, iba a nadar y estaba nadando y en el club estaba súper bien, era una más y podía tener esas 2 horas de deporte en las cuales si podía rendir, tampoco se me acaba el mundo por 2 horas de trinqueta. Te voy a decir que la asignatura de deporte adaptado es una optativa en CAFIT, en la mayor parte de las universidades. O sea que tú puedes elegir si estudias deporte adaptado o no. Aquí no. Estaba mirando ahí a Maite Fuentes, ¿verdad? Aquí no lo es. Aquí está dentro, es obligatoria. Sí. Bueno, pero ese es el camino. Entonces tenemos que ser, ese es el referente, que sea obligatoria. Ahí. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una para cada una, por lo menos a ver si nos da tiempo. A Marta, primero agradecerte por abrir puertas, por tu ejemplo, ser modelo, y quería saber concretamente cómo fue tu periodo de ser madre al mismo tiempo que deportista. Si sentías que tu entrenador sabía cómo ayudarte, qué acompañamiento tenías, desde la federación, qué necesidades. A ver, desde una perspectiva deportiva, ninguna. Vienes y haces lo que hay que hacer. Y tu conciliación es asunto tuyo. Punto. Esta era la adaptación, básicamente. Entonces, si tengo que ponerme a pensar en una adaptación, tampoco te la sabría decir. Y desde un punto de vista fisiológico, también ninguna. Yo me incorporé a los 9 meses en las 2 ocasiones, pues a cholón, punto pelota. O sea, no había ningún tipo de... nada, absolutamente nada. Pero yo me incorporaba cuando ya había dejado de dar el pecho, es profeso, para poder marcharme a una concentración una semana y no tener problema. Y ahí me iba, que de hecho con el primer peque fue con la primera tablet que tuve para poder hacer videollamada y que no se olvidara de mí. Y bueno, era una para Ruth, ¿no? Y así ya no sé cuánto tiempo tenemos, pero preguntan... ¿Qué barreras son las más importantes en esta sociedad respecto a la diversidad funcional? Ya no en el deporte de rendimiento, más bien en edad escolar y o en la adolescencia hasta los 16 años. Barreras. Bueno, a ver, yo en mi experiencia personal, como han dicho ellas,
Las primeras barreras son arquitectónicas, que yo las sufro, pero las salvo. O sea, ejemplo, las pistas de atletismo donde entrenamos, tengo 2 chicos en silla de ruedas, son unas pistas de atletismo que no están adaptadas en absoluto. Para acceder a la propia pista de atletismo hay que bajar todas las gradas, imaginaos. Pues, ¿cómo acceden estos deportistas? Les tengo que abrir una puerta por donde entran las ambulancias. Todo eso que supone, pues dificultades, inconvenientes, tiempo, pedir llave en un sitio, bajarme yo de un sitio a otro, etcétera, pero se salva. Eso en cuanto a barreras arquitectónicas. En cuanto a barreras no arquitectónicas, yo ahora mismo, la verdad, no detecto y me encanta ningún tipo de barrera en cuanto a la inclusión que yo hago en las sesiones. O sea, en ningún momento he detectado por parte ni del colectivo que tenga alguna discapacidad, ni del colectivo que no tiene, ningún comentario, ningún gesto, el mínimo comportamiento que yo pueda observar, que estoy atenta, en el que yo ya no hablo ni de discriminación ni falta de respeto en absoluto, sino en el que note mínimamente que ellos se sienten diferentes o separados por unos tener discapacidad o no. Hay una inclusión total y me encanta. O sea, es que el grupo es totalmente homogéneo en ese sentido y yo creo que es hacia eso, hacia lo que tenemos que caminar, ¿no? Yo, como entrenadora, adapto lo que haya que adaptar para que el de silla de ruedas pueda hacer la actividad, pero una vez adaptado eso por mi parte, la actividad marcha sobre ruedas, y nunca mejor dicho, y todos están integrados y nadie hace ningún comentario. Y es más, o sea, he detectado detalles súper chulos, que ya no es que la persona sin discapacidad ayude al de discapacidad, es que directamente el de discapacidad se ha puesto a ayudar a otros. Y digo, bueno, es que esto ya está genial, es que ya no es que no haya diferencias, tenemos la igualdad suprema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo estoy experimentando todo en positivo y muy bien, no veo ninguna barrera en cuanto a comportamientos. Y luego, esto es para todas, ¿qué deporte veis que está peor? No atletismo y natación, claro. El femenino. En femenino. Claramente. Sí, pero el deporte, hablan concretamente si veis diferencias en deportes. Pues no sabría decirte, porque no tengo suficiente información para decirte un dato preciso sobre un deporte. Efectivamente, atletismo y natación son los que están mejor, pero luego todos los deportes minoritarios, y es eso, es que sí, yo creo que cualquier deporte en el que hay una mujer haciendo deporte, tienes ahí a una auténtica guerrera, porque ya el problema no es hacer deporte paralímpico a nivel paralímpico, el problema es llegar. Claro. Entonces, ¿cuál es el más difícil? Pues no te lo sé decir. No, yo tampoco. ¿Tú, Naya? ¿Te ocurre? ¿Qué va, qué va? Bueno, el que no tenga recursos, el que no Eso tenga es, al final, el que no tenga un adaptaciones. entorno que le acompañe. Claro, el entorno, los recursos, el que no tenga recursos. Es que esto todo es una cuestión de personas. Y pasa igual que en educación. Te toca un profesor motivado de educación física que haya tenido la asignatura de deporte adaptado y está feliz y es vocacional y te va a hacer que te sientas maravillosamente en su clase. Y en el deporte pasa lo mismo, es totalmente una cuestión de suerte. Pues vamos con la última pregunta. Esta es para Jaione. Sí, nos dicen cómo es la transformación en tu mundo polideportivo. Eres directora. Si nos puedes contar algo de forma breve. Bueno, pues os cuento, el Centro Deportivo Egalac nació hace 13 años, impulsado por la Federación de Deporte Adaptado, la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Entonces, bueno, fue como un proyecto pionero porque se acuñó un nuevo concepto que era la inclusión a la inversa, que era una instalación pensada para personas con discapacidad donde entramos todas y todos. Entonces, desde ese marco y desde el marco del ejercicio físico, entendido desde un binomio de salud y ejercicio físico, pues se puso en marcha el proyecto Egalac. Y nada, pues
es un proyecto precioso donde, ¿sabes?, la inclusión se vive, se palpa en cada día, en cada momento. Si acudís a EGALAC, ¿no?, a las mañanas podemos ver personas con y sin discapacidad compartiendo espacios comunes. En la piscina podemos ver las prótesis de una forma muy natural, como vemos las toallas o las chancletas. Las personas sin discapacidad siempre han puesto muy en valor esa convivencia, ¿no?, porque esa diversidad pues, les ha hecho pues enriquecerse y mirar la vida también desde otra mirada, ¿no? Creo que hay un vídeo, ¿no? No sé si podemos poner el vídeo ahora, donde un poco pues se van a ver las imágenes del centro y explicar brevemente pues el proyecto. Y nada, yo os invito a todas a que quizás en esta ocasión no, pero cuando volváis a San Sebastián o Donosti, pues que está aquí en el Paseo de la Concha, que os acerquéis a verlo. Y nada, pues gracias a vosotras. Gracias. Gracias, Marta. Pues si os Gracias, parece... Marta. Dentro vídeo. EGALAK kirol zentro irisgarria eta inklusiboa da. Gipuzkoako kirol egokituko federazioak bultzatuta eta EGALAK Zabalik Fundazioaren babesarekin sortu zena. Alderantzizko inklusioaren filosofiarekin sortu zen, irisgarritasun unibertsala duen kirol zentro bat, desgaitasuna duten pertsonentzat sortutakoa, baina denok tokia duguna. Hasieratik pertsona guztientzako kirolgune irekia, inklusiboa eta irisgarria izan gara Kontxako hondartzan kokatzen dena. En EGALAK, nuestra metodología de trabajo es la base para mejorar de forma continua la calidad de vida y la activación de las personas. Todo comienza con la valoración de nuestro médico deportivo, quien realiza la primera evaluación y deriva el caso según las necesidades de cada persona. A partir de ahí, entran en acción distintos profesionales, fisioterapeutas especializados en neurología, traumatología y terapia ocupacional, entrenadores personales, tanto en trabajo acuático como en seco, técnicos deportivos que acompañan en actividades grupales cerradas de salud, donde personas con patologías o situaciones similares comparten experiencias y entrenamiento, además de técnicos de sala, orientadores acuáticos y especialistas en actividades dirigidas. Todo este trabajo se desarrolla bajo una supervisión constante y una comunicación fluida entre los distintos profesionales. Porque en EGALAK todo tiene un único objetivo: fomentar la autonomía y la activación deportiva como camino hacia una mejor calidad de vida. Jarduera fisikoaren eremuan egindako inklusio lanak erreferente bihurtu gaitu Euskadi eta nazio mailan. Hainbat sari eta errekonozimendu jaso ditugu, hala nola Kuenka 2017 programa inklusiboari emandakoa. Gaituz esporten inklusioaren saria edo Europako kirol inklusioaren ikerketan parte hartu izana. Baina zalantzarik gabe, bereziena estatuko lehen kirol zentroa izan ginela AENORrek ziurtatutako kudeaketa irisgarrian. Ziurtagiri horrek bermatzen du irisgarritasun eskaera edo premia bakoitza, modu globalean, pertsonalizatuan eta eraginkorrean kudeatzen dela. Además, contamos con varios programas específicos de la Fundación EGALAK Zabalik. Entre ellos, Obesegi, que ofrece un itinerario de salud y ejercicio físico a personas con discapacidad y bajos recursos económicos. También Segiezan, en colaboración con Casa de las Mujeres, un programa que impulsa el empoderamiento femenino a través de la actividad física y el deporte. Somos, además, impulsores del programa PISTU de prescripción deportiva, en el que participan cada año más de 2.500 personas. Hacemos posibles cientos de acompañamientos a personas con discapacidad para bañarse en la playa de la Concha junto a ADENUR. Hori guztia, lan talde konprometitu bati esker egin daiteke. Egunez egun proiektu eta programak bultzatzen dituena. Komunitate osoaren inklusioarekin, osasunarekin eta ongizatearekin dugun konpromisoa islatzen duen talde lana gara. EGALAKen,
Osasuna gara.